Buenos días, estimados inversionistas. Para BCR, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, es un placer recibirlos en esta mañana y poder compartir con ustedes la segunda entrega de una serie de charlas sobre los resultados de los fondos de inversión cerrados que BCR SAFI administra. El día de hoy corresponde la charla del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Parque Empresarial Lindora, para lo cual me voy a permitir leer algunas indicaciones generales. La charla está programada para desarrollarse en 1 hora. Las consultas serán recibidas en la opción de PIR que se encuentra en la parte superior de su pantalla. Preguntas y respuestas. Se van a estar evacuando en el orden en el que ingresen. Una consulta por inversionista con el propósito de que podamos atender la mayoría de los asistentes. Les agradecemos, por favor, que coloquen su nombre en la consulta. Si ya se atendieron las consultas de cada asistente, se seguirán contestando si algún inversionista realizó alguna consulta adicional. Si el tiempo no permitiese que todas las consultas sean atendidas, les agradecemos nos hagan llegar sus consultas por medio del correo bcrfondos@bancobcr.com y con mucho gusto van a ser atendidas. Me voy a permitir ahora, en nombre de don Alan Marín Roldán, gerente general de BCR SAFI, quien no nos puede acompañar debido a que tenía que atender una sesión de junta directiva, brindarles unas palabras de bienvenida. Estimados inversionistas y colaboradores de BCR Fondos de Inversión, es un gusto iniciar esta nueva temporada de charlas trimestrales donde hoy nos enfocaremos en el Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos PEL. Su presencia en estas reuniones demuestra un compromiso sólido con la transparencia y el entendimiento profundo de sus inversiones. Este encuentro representa una oportunidad invaluable para compartir con ustedes los avances, desafíos y logros específicos relacionados con el Fondo PEL durante el último trimestre del 2023. El Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos PEL es una parte integral de nuestra cartera y estamos ansiosos por compartir con ustedes los detalles sobre su desempeño y las estrategias que hemos implementado para garantizar un crecimiento sólido y sostenible. En BCR Fondos de Inversión valoramos profundamente la confianza que han depositado en nosotros como administradores de sus fondos. Reconocemos la importancia de brindarles información clara y detallada sobre la evolución de sus inversiones y este encuentro es la plataforma ideal para hacerlo. Durante esta sesión abordaremos específicamente los aspectos relacionados con el Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Parque Empresarial Lindora. Estamos ansiosos por compartir los resultados, las estrategias implementadas y las proyecciones futuras que hemos diseñado para alcanzar un rendimiento óptimo. Los invito a participar activamente, a hacer preguntas y compartir sus perspectivas. Su retroalimentación es esencial para nosotros y estamos aquí para garantizar que cada uno de ustedes tenga la información que necesita para tomar decisiones financieras informadas. Sin más preámbulo, iniciamos esta sesión dedicada al Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos PEL. Gracias por su continua confianza y participación. Y sin más, me permito presentar a don Mario Laitano Rodríguez, gerente de negocios y proyectos de BCR SAFI, quien va a dirigir la charla del día de hoy. Adelante, Mario, bienvenido. Muchas gracias. Voy a permitirme compartir la presentación para poder iniciar con la charla del día de hoy. Buenos días a todos, estimables inversionistas. Muy agradecido nuevamente por contar con la presencia de ustedes en esta sesión donde básicamente buscamos pues presentarles un avance de cuál ha sido la gestión en el último trimestre de la administración y gestión específicamente de BCR SAFI en cuanto al Parque Empresarial Lindora, para efectos de que ustedes pues tengan pleno conocimiento, información oportuna y veraz en relación a esta gestión que bien les mencionaba anteriormente. Dentro de la agenda como tal están considerados lo que es el panorama actual y la evaluación actual del mercado inmobiliario. Esto para efectos de que podamos tener un poco más de claridad de cuáles son los factores que han venido incidiendo en temas meramente de la parte de comercialización del proyecto y además la gestión a nivel del informe trimestral, esto de septiembre de 2023 a diciembre 2023.
Iniciamos con el primer punto de agenda, que es básicamente lo correspondiente a un estudio de mercado o al informe coyuntural o el informe de desempeño o comportamiento de lo que es el mercado inmobiliario en general, enfocándonos principalmente en aquellos sectores donde en este caso el fondo PEL pues tiene exposición o participación dentro del proyecto antes mencionado. En la diapositiva mostramos dos gráficos, el de la izquierda o la imagen de la izquierda lo que mostramos es el inventario versus la tasa de disponibilidad, esto con datos de 2019 hasta el 2023 y basados específicamente en un estudio realizado por Newmark. Consideramos, y parte de lo que hemos venido también comentando con todos ustedes, estimables inversionistas, es que el sector inmobiliario, en este caso específicamente el sector de oficina, ha mostrado una contracción muy importante, muy relevante, y lo vemos en esta diapositiva, principalmente en el gráfico a la izquierda, donde en el rubro de las barras color gris, lo que vemos es básicamente la evolución de esa tasa de disponibilidad. Técnicamente lo que se dice es que si un sector hoy día está en condiciones sanas, su tasa de disponibilidad debería estar por debajo del 10%. Si vemos el dato de las barras color gris, en este caso el gráfico de la izquierda, 2019, las tasas de disponibilidad, es decir, la oferta que existía en este momento en el mercado rondaba el 15% aproximadamente. La tendencia se ha mostrado creciente con un crecimiento moderado, pero sí con una tendencia positiva y una tendencia creciente. Es decir, esto lo que nos muestra claramente es que la oferta sigue creciendo y que hoy día la demanda pues no absorbe la totalidad de la oferta. De ahí es que también se genera un ajuste importante en cuanto a los precios de arrendamiento o precios de colocación de espacios disponibles. Y en el caso del inventario, pues vemos, y lo mostraba también anteriormente, el inventario sigue creciendo. Al día de hoy el inventario pues prácticamente está cercano a los 600,000 metros cuadrados. Esto en cuanto al sector de oficinas. Si nos ubicamos en el gráfico a la derecha, lo que nos muestra es la evolución, el comportamiento del precio de lista por metro cuadrado en el sector de oficinas versus el precio de cierre, nuevamente con la historia del 2019 hasta el 2023. En la línea de color gris lo que se muestra es el precio de cierre, donde básicamente vemos y se evidencia claramente que el precio de cierre se ubica cerca de $2 por debajo del precio de lista, que hoy los oferentes de espacios del mercado inmobiliario, específicamente lo que es el sector de oficinas, pues muestran en sus ofertas de colocación a todos los interesados. 2019 el precio por metro cuadrado rondaba a nivel de lista cerca de los $21 por metro cuadrado y hoy se ubica cercano a los $20 por metro cuadrado. Sin embargo, aquí el tema muy importante y a tomar en consideración es que ya una vez que se da el cierre o se da el contrato formal entre las partes, ya ese precio del acuerdo entre las partes se ubica inclusive muy cercano a los $18 por metro cuadrado. Parte importante de lo que también se ha visto que afecta mucho el comportamiento de rentabilidad de los fondos inmobiliarios en nuestro país y que además también afecta contra el desempeño financiero de muchos de los fondos que hoy día se administra en el mercado inmobiliario. Recordemos, 2019 se ubicaban en niveles cercanos a los 19, $20 por metro cuadrado precio de cierre, hoy se están ubicando en promedio, y más adelante vamos a verlo más segregado, en promedio en $19 por metro cuadrado, lo que corresponde al precio de lista de oficinas. Siguiendo con el sector de oficinas, en el gráfico de barras de la derecha, nuevamente mostramos lo que es el inventario versus tasa de disponibilidad, pero aquí lo que hacemos es la segregación por clase de oficina, clase A más, A, B y C, donde evidentemente se concentra una mayor oferta o una mayor cantidad de metros cuadrados disponibles en las oficinas clase A, inclusive con una tasa de disponibilidad, y bien lo mencionamos anteriormente, con una tasa de disponibilidad o una tasa de oferta cercana al 35% aproximadamente. Esto pues evidentemente es clara y de clara señal y nos muestra que existe todavía un panorama pues bastante complejo con mucha incertidumbre y todavía más importante es que la demanda no está logrando absorber la totalidad de la oferta que hoy día se está desarrollando en nuestro país a nivel del sector de oficinas. Clase A, si lo vemos de izquierda a derecha, que es la primera barra de color azul, pues su inventario es relativamente bajo, cercano a los 300,000 metros cuadrados disponibles y con una tasa de disponibilidad por debajo del 10%, que bien mencionábamos anteriormente. El sector en este caso se ubica sano cuando su tasa de disponibilidad está por debajo de este indicador, es decir, por debajo del 10%. Oficinas clase A,
B y C, las tres se ubican por arriba del 10% y en promedio estamos hablando que se ubican entre el 17 y 18% aproximadamente. El inventario en total, ahí lo vemos también segregado y como bien lo mencionaba también en la presentación, pues su principal nivel de oferta se ubica en lo que es clase A y clase B. En el gráfico de la derecha lo que mostramos son los precios de alquiler en promedio, pero aquí también hacemos la segregación por clase de oficina. En el caso de las oficinas clase A, $22 en promedio por metro cuadrado, las clase A, $19 por metro cuadrado, las clase B, $16 por metro cuadrado y finalmente lo que son oficinas clase C, se ubica o se cierra en este momento los negocios en promedio cercanos a los 11, $12 por metro cuadrado. En cuanto al sector industrial, y también lo hemos venido conversando en ciertos foros, y es parte de la estrategia que hemos tratado de venir implementando en cuanto a la administración de este fondo, es que consideramos de que este sector está mostrando señales muy positivas en cuanto a la absorción de la oferta. Hoy día, pues prácticamente a pesar de que la historia, inclusive si nos ubicamos en el gráfico del cuarto trimestre 2019 hasta el tercer trimestre del 2023, se ve una tendencia creciente en el inventario, pero lo más importante es que esa tasa de disponibilidad muestra una tendencia hacia la baja y lo vemos en la parte lineal de este gráfico representado con la línea de color azul, donde su tasa de disponibilidad al cierre, o en este caso el cierre del tercer trimestre del 2023 se ubicaba por debajo del 10%, es decir, prácticamente se ubica en el 5%. Nuevamente, muestra unas condiciones muy sanas, una evolución muy positiva en cuanto a la oferta y principalmente a la absorción por parte de la demanda. Los indicadores que mostramos en este gráfico pues, nos muestran que la parte o el sector de oficinas, perdón, de industria está relativamente sano en cuanto a su nivel de disponibilidad, es decir, a la oferta que hoy día hay a nivel del mercado inmobiliario. Continuando con el sector industrial, lo que hacemos es un comparativo en este gráfico de líneas del precio de lista versus el precio de cierre, tomando como historia también 2019 hasta 2023, donde han mostrado una tendencia constante sin variaciones de importancia, inclusive ubicándose en el promedio de los $7 por metro cuadrado, tanto el precio de lista como el precio de cierre, es decir, las condiciones que vimos anteriormente en la diapositiva que mostramos la tasa de disponibilidad nos permite en este caso tener una estabilidad en cuanto a los precios de alquiler por metro cuadrado en el sector de industria. Continuando, pero aquí ya también hacemos la segregación en el sector industrial por clase de bodega, donde bodegas antiguas, logística, manufactura y ofibodegas han mostrado una tendencia creciente en cuanto a su oferta. Bien mencionaba también anteriormente que ha sido absorbida de manera muy favorable por parte de la demanda, pero aquí lo que mostramos específicamente es los precios por metro cuadrado. En el caso de las bodegas antiguas que se muestra en la barra de color azul oscuro, vemos que los precios de colocación, los precios por metro cuadrado rondan entre los 5 a los $7 aproximadamente. En el caso de logística se ubica en promedio en los $8. Manufactura, que ya son bodegas más especializadas en condiciones de infraestructura y demás, ofrecen o más bien presentan cierres por metro cuadrado en cuanto a ese precio entre los 8 y $9 aproximadamente. Y finalmente lo que son ofibodegas se ubican en el rango de los $7 hasta los $10 aproximadamente. Entonces sí, nuevamente mostramos de que existen condiciones muy favorables, principalmente lo que es logística, manufactura y ofibodegas en cuanto a los precios de colocación y que también se alinea a la diapositiva que mostraba anteriormente de esa constancia y esa poca variación en cuanto a los precios de alquiler. Recordemos de $7 a $8 en promedio se están colocando las bodegas hoy día. Comercio es otro de los sectores que ha mostrado recientemente y podemos decir que en los últimos 12 meses ha mostrado un dinamismo muy favorable y se muestra pues claramente en esta gráfica donde su tasa de disponibilidad, y en este caso representado por la línea de color azul, nos refleja y nos muestra que se ubica por debajo del 10%. La oferta ha mostrado también una tendencia creciente, pero lo más importante, y mantenemos la línea de lo que es el sector industrial. En el caso de comercio también la demanda ha logrado ir absorbiendo
paulatinamente, de manera correcta y positiva, esa oferta que ha venido creciendo de manera moderada en los años. 2019, cuarto trimestre del 2019, la oferta en cuanto a los metros cuadrados del sector comercio rondaban los 2.1 millones de metros cuadrados y al día o al cierre del tercer trimestre del 2023 vemos niveles en cuanto a esa disponibilidad en términos de metros cuadrados que se ubica cerca de los 2.2 millones de metros cuadrados. Pero nuevamente, más relevante aquí todavía es la tasa de disponibilidad que se ubica por debajo del 10% en cuanto al sector comercio. Precios de lista versus precios de cierre en cuanto al sector de comercio y nuevamente también se ve claramente lo que es la afectación por temas de pandemia durante el periodo 2020-2021 que muestra una tendencia hacia la baja, principalmente en lo que es los precios de cierre, donde en promedio precios de cierre hoy día se ubican cercanos a los 18, 19 dólares dependiendo también del sector, de la ubicación del centro comercial o de los locales comerciales, exposición también comercial y demás, y condiciones a nivel de infraestructura que me parece que es sumamente importante tomarlo en consideración para tener una referencia clara de esos posibles precios de cierre. Y en cuanto a la línea de color azul, lo que nos muestra son los precios de lista, que pasaron prácticamente en el cuarto trimestre de 2019 de 21 dólares a cerca de 19, 20 dólares aproximadamente. Y en el gráfico abajo lo que mostramos es la evolución de los precios de las cuotas de mantenimiento, los cuales pues sí muestran una tendencia constante sin variaciones de importancia, ubicándose en promedio por metro cuadrado en los 5 dólares, esto a nivel de los condominios que hoy día se administran en el sector inmobiliario. En cuanto al informe del trimestre, y aquí es importante recordar algunos temas o características generales de lo que es el fondo PEL. Recordemos que la fecha de compra fue el 13 de marzo del 2020, el inicio de la obra fue el 30 de marzo de ese mismo año, el plazo del fondo inicial era de 36 meses, sin embargo a nivel de asamblea se aprobó por parte de los inversionistas que se extendiera este plazo del fondo a 120 meses aproximadamente. El área arrendable hoy día es de 41 mil metros cuadrados, se hicieron dos colocaciones, es decir, dos emisiones de participaciones, la primera por 20.3 millones de dólares y la segunda por 900.000 dólares. El crédito, hoy día tenemos un crédito ya consolidado de cerca de 28 millones de dólares, que es la parte del crédito de corto plazo y largo plazo. En cuanto al costo a nivel de asamblea, se había mostrado que el costo total de la obra rondaba los 66 millones de dólares y a nivel de la estimación del ingreso, según el prospecto, recordemos que la venta total en cuanto al término absoluto, lo que se proyecta es que estaría generando cerca de 60 millones de dólares más los ingresos por arrendamiento en el tiempo que se estima que sean cerca de 13.7 millones de dólares. Esto como aspectos generales de lo que es el fondo PEL. La evolución de lo que es la disponibilidad de la colocación y la venta de áreas, donde consideramos que hemos hecho un esfuerzo muy importante, sin embargo, todavía nos queda mucho camino por recorrer en cuanto a esta colocación, no solo a nivel de ventas, sino también a nivel de colocación, específicamente de alquiler. El dato porcentual o el resultado porcentual que hemos tenido a nivel de ventas y promesas de compraventa hoy ronda el 28% aproximadamente, lo que es el porcentaje alquilado al total del proyecto es un 23% y lo que hoy día está disponible es un 51%. De ese 51% que está disponible, ahí mostramos también el 11.5% está hoy día en negociación, ya sea para alquiler o inclusive para venta, pensando principalmente en el pronto cierre y pronta venta total del fondo, el fondo PEL. A nivel de comercio, hoy día tenemos, y lo vemos en la tabla al margen derecho de la diapositiva, tenemos hoy día colocado cerca del 84%, únicamente nos queda un 16% de colocar en la parte de comercio, de ahí también se alinea mucho al mejor dinamismo que ha mostrado el sector comercial. Oficinas, y bien lo mencionábamos anteriormente, es un sector que hoy día está contraído, donde no existe una demanda pues bastante favorable para absorber la oferta y con altas tasas de disponibilidad que hoy inclusive superan el 18-19%. Hoy tenemos colocado únicamente el 20% y por colocarnos restaría el 80% del sector de oficinas. Lo que son naves industriales, hoy tenemos colocado el 52% versus el 47% para colocar. El espacio flexible hoy está 100% disponible, es decir, nos ocupa más bien o ocupamos colocar el 100% lo que es el espacio flexible. Y a nivel de la plataforma parqueos, hoy día está el 100% ocupado. Recordemos, del 51% que nos quedaba disponible, estamos ya en negociación el 11% aproximadamente.
Parte de este esfuerzo comercial que hemos venido tratando de implementar para impulsar un poco más, no solo la venta, sino la colocación de espacios disponibles, es que dentro de la estrategia comercial y que es un punto sumamente relevante, y aquí es importante mencionarlo en este foro. Se ha llevado a cabo la contratación de los servicios de la empresa inmobiliaria Colliers con la finalidad de generar mayor impulso en la parte comercial. Recordemos, no solo a nivel de colocación de espacios disponibles, sino a nivel de venta, pensando en el pronto cierre y pronta venta del fondo PEL. La participación de Colliers se perfila como elemento clave en la ejecución de la estrategia de mercadeo, gracias a su experiencia, contactos, conocimientos, principalmente lo que es el ámbito inmobiliario. Recordemos, eso es un impulso adicional allá la gestión que hacemos a lo interno para poder colocar a nivel de alquiler y a nivel de ventas la totalidad del fondo PEL, que es sumamente importante y que esperamos que en el corto plazo pues vayamos dando resultados mucho más positivos. La última venta que ejecutamos, y también es importante mencionarlo en este foro, fue recientemente, fue con corte al cuarto trimestre de 2023, donde ahí vendimos en un local comercial, en términos de metros cuadrados eran cerca de 106 metros cuadrados. El precio de la venta fue de $278,000 aproximadamente, y la ganancia, ya comparado contra el costo a nivel del registro que tenemos hoy día para ese local o que teníamos a nivel de local, la ganancia fue de cerca de $161,000 en términos de la comparativa entre el precio, costo y valor de venta. Como les digo, un resultado muy positivo para el fondo y que esperamos que eso pues se mantenga en el tiempo, principalmente en el que es el corto plazo, para ir cerrando pronto el fondo PEL. La distribución, o aquí hacemos una segregación y empleamos en cuanto al detalle de los locales comerciales, las bodegas, la renta que hoy día está generando y los metros cuadrados ocupados, y lo vemos en la tablita al margen derecho. Importante considerar aquí que el flujo que estamos recibiendo por alquiler mensual ronda los $66,000 aproximadamente, y lo que hoy día tenemos a nivel de metros cuadrados colocados son cerca de 6,890 metros cuadrados, lo que, como bien les mencionaba anteriormente, se segregan entre locales comerciales y bodegas hoy día a nivel de la colocación por alquiler. La evolución de este ingreso, y aquí lo presentamos de manera acumulada, evidentemente tiene una tendencia positiva, pues lo mostramos de una manera acumulada. Y en la parte de barras del gráfico que se muestra al margen derecho, lo que mostramos es mes a mes, perdón, trimestre a trimestre, lo que se ha venido registrando en términos acumulados de este ingreso por alquiler, donde al cuarto trimestre del 2023 totalizamos cerca de $175,000 en cuanto al ingreso por concepto de alquiler de este fondo PEL. Si lo totalizamos o lo acumulamos prácticamente del cuarto trimestre de 2021 hasta el cierre del 2023, el acumulado totaliza hoy día de cerca de $961,000 aproximadamente su ingreso por concepto de alquiler. La situación actual en cuanto a la parte del ingreso por alquiler, bien mencionamos en la filmina anterior la evolución que teníamos en cuanto a este indicador. Por aquí lo que hacemos es una comparativa en relación a lo que se había estimado a nivel de prospecto. A nivel de prospecto se había estimado que al cuarto trimestre del 2023 el flujo que debía estarse percibiendo rondaban los $440,000 aproximadamente por trimestre, y hoy, como bien lo mencioné anteriormente, rondan los $175,000. Hoy día, si hacemos una comparativa y sacamos una variación, pues prácticamente hoy estamos al 40% del margen de cumplimiento de lo proyectado a nivel del prospecto. Si lo vemos también el desglose a nivel de cada uno de los sectores, y donde también establecemos los montos que se habían estimado en la asamblea sobre ese posible ingreso por concepto de alquiler, vemos que la parte del comercio habíamos estimado que se iban a estar generando cerca de $70,000. En cuanto al sector comercio, hoy día se están generando 102,000. En cuanto a oficinas, habíamos estimado que se iban a estar generando cerca de $176,000. Hoy día, como bien lo mencioné, no se está generando esa cantidad de dinero, al igual que en la parte de bodegas se había estimado 155 versus $72,000, que si lo totalizamos hoy día, pues básicamente lo que estamos generando o lo que el fondo está generando por concepto de alquiler son $175,000 trimestrales,
versus los $441,000. ¿Cómo se explica? Pues evidentemente tenemos un impacto muy importante en el sector de oficinas, principalmente por todas las variables fundamentales que mencionamos del comportamiento a nivel del sector inmobiliario y evidentemente por la poca demanda que hay hoy día por el sector de oficinas. Principalmente ese es el rubro que hoy día está afectando de manera importante en lo que es este desempeño en términos de alquiler por, por el sector de oficinas principalmente. Comportamiento acumulado, pero aquí lo que mostramos es las ventas, cómo se han venido comportando las ventas y cuál es el acumulado que tenemos en términos monetarios de esos 7 paquetes que hemos logrado ejecutar desde el segundo trimestre del 2021 hasta el cierre del 2023. Si totalizamos y acumulamos este resultado a nivel de esos 7 paquetes, pues vemos que hoy día el fondo ha logrado vender cerca de 15 millones de dólares. Las últimas ventas en el cuarto trimestre, bien lo mencionaba anteriormente, fue de cerca de $280,000 y en el tercer trimestre fue cerca de 1.8 millones de dólares en cuanto a la ejecución de ventas del fondo PEL. También hacemos una comparativa en este caso de qué fue lo que se había proyectado a nivel de prospecto en cuanto a ese acumulado de ventas versus lo que hoy día tenemos ya ejecutado, ya concretado. La línea de color celeste o color azul lo que nos muestra es la evolución acumulada de las ventas en cuanto a la ejecución real del fondo PEL, donde bien mencionaba también, el día de hoy tenemos un dato de cerca de 15 millones de dólares acumulados en los 7 paquetes que hemos logrado ejecutar y lo establecido a nivel del prospecto rondaban los 28 millones de dólares, lo cual nos da una idea de que el margen de cumplimiento al día de hoy es de un 53%. Nuevamente, el efecto o el sector económico o el sector inmobiliario que hoy día está afectando esa proyección que habíamos estimado inicialmente, principalmente es la parte de oficinas y la parte de comercio. En comercio, si bien hemos sido muy dinámicos en la colocación de espacios por alquiler, pues no hemos logrado concretar principalmente la ejecución de ventas. Aquí es muy importante tomarlo en consideración. Pero sí, el rubro más relevante en este caso sigue siendo el tema de oficinas, no solo a nivel de la colocación, sino también a nivel de ventas. Los aspectos financieros, aquí mostramos los 3 pilares o los 3 rubros relacionados a este resultado financiero, donde vemos que la liquidez hoy día a nivel de cuentas corrientes manejamos cerca de $340,000. En cuanto a inversiones a la vista, $985,000, que totalizados a ambos rubros anteriores nos da un dato de 1.3 millones de dólares a nivel de liquidez del fondo PEL. En cuanto al egreso, evidentemente el total del proyecto, bien lo mencionamos, 57 millones de dólares aproximadamente, y el egreso mensual que considera también el gasto por pago de intereses del crédito que hoy día tenemos vigente, más los gastos fijos operativos de PEL, pues nos totalizan cerca de $206,000 mensuales. Y en cuanto a los pasivos, ahí los agregamos entre corto y largo plazo, donde en corto plazo tenemos $2 millones y a nivel de largo plazo, que es el crédito con el banco, pues ahí tenemos un dato, un resultado de $21 millones, que en el tiempo, conforme hemos venido vendiendo, pues también se ha venido amortizando de manera importante ese pasivo. En cuanto a esta línea del pasivo, y aquí es importante mostrar cuál ha sido la evolución en cuanto a esas negociaciones que hemos tenido con el acreedor financiero. Hubo 2 modificaciones. La inicial, recordemos que extendía o mantenía un plazo de un periodo de gracia de 40 meses. La última negociación que hicimos, que eso fue a inicios del 2023, nos daba un margen adicional en cuanto a ese periodo de gracia, y con eso pues evitábamos presiones adicionales en el flujo de caja por efecto meramente del pago de la amortización. En aquel momento y en la última línea de este cuadro que mostramos, se muestra cuál es la tasa de referencia en cuanto a ese crédito que teníamos. Anteriormente teníamos un costo financiero de tasa prime más 1.8 y con la última negociación donde establecimos una tasa fija de los 12 meses, recordemos que fue una negociación a inicios del 2023, pues estableció una tasa del 7%, que si hacemos igualmente la comparativa contra la tasa prime, estamos 1.5 por debajo de ese costo de la tasa prime. Nuevamente, parte del compromiso que hemos venido haciendo para aliviar de manera importante el gasto del fondo, principalmente el gasto financiero. Importante también mencionar que estamos en nuevas negociaciones con el acreedor. Son negociaciones que datan desde prácticamente el año pasado
iniciamos desde octubre del año pasado para tratar de negociar nuevamente no solo el costo financiero, sino tratar de extender aún más este periodo de gracia, como les digo, para evitar presiones mayores en cuanto al manejo del flujo de caja del fondo PEL. Es muy probable que al cierre de febrero ya tengamos formalizado este nuevo acuerdo, que como les digo, va en pro del resultado financiero del fondo y en pro de los resultados hacia los intereses de los inversionistas. Y finalmente aquí lo que hacemos es una comparativa en términos de cuál podría ser esa proyección, dependiendo de las condiciones a nivel de los precios de venta de los locales de la parte de oficinas y bodega que hoy día nos queda disponibles. En la parte de columna lo que hacemos es mostrar qué pasaría con la rentabilidad, también dependiendo de una interacción entre el plazo de cierre o el plazo de ejecución del fondo PEL versus posibles variaciones tanto hacia la baja como hacia el alza en cuanto a los precios de venta de la parte disponible que hoy día tenemos. Por ejemplo, si hacemos una iteración de lo que es 2026, año 2026, contra un crecimiento del 3% en cuanto a esos precios estimados de venta, nos podría dar una rentabilidad del proyecto de 1.29% aproximadamente. Eso es para que tengamos una idea de cuáles podrían ser los escenarios y los posibles escenarios, que va a depender mucho de dos variables muy importantes, que es el plazo de ejecución de la venta total del proyecto y además de esas posibles variaciones en cuanto a los precios de venta o precios de cierre de la parte que hoy día tenemos disponibles. A nivel de asamblea, lo vemos en el lado izquierdo de la gráfica, teníamos estimado que iban a ser cerca de 30 millones de dólares a nivel de la parte de liquidez, donde en cuanto a la cantidad de participaciones, inicialmente era de 19.735 participaciones, con una ganancia total de 10.3 millones de dólares. Y en aquel momento, con las condiciones que imperaban también en ese momento que se presentó a nivel de asamblea, pues habíamos estimado una rentabilidad del 5.3%. Las condiciones, y lo vimos muy claramente, las condiciones a nivel del mercado inmobiliario siguen siendo deterioradas. Con efectos principalmente en cuanto a la absorción del sector de oficinas y principalmente con los precios de colocación, porque a pesar de que sectores como la parte de comercio y la parte industrial pues muestren dinamismo, los precios de colocación versus 2019, inclusive 2020, inclusive parte inicial de 2021, pues son totalmente diferentes a lo que estimábamos o percibíamos años anteriores. La contracción que se muestra a nivel general en cuanto al mercado inmobiliario hoy se estima que es cercano al 20-25% en términos porcentuales de esos precios de colocación. Hoy día, y lo vemos también al lado izquierdo de la diapositiva, el escenario proyectado es que la liquidez va a ser cerca de 21 millones de dólares, bajo ya una base de 21.200 participaciones. Recordemos que fueron 2 emisiones que se hicieron. La ganancia total rondaría los 900.000 dólares para una rentabilidad estimada con las condiciones actuales de 0.42%. Seguimos haciendo esfuerzos muy importantes. Recordemos que una de las variables más importantes es el plazo de cierre del proyecto y evidentemente la posible evolución en cuanto a esos precios de venta de la parte disponible. Importante el esfuerzo que hoy día hacemos también con Colliers para poder colocar en el corto plazo los espacios que tenemos disponibles y evidentemente lograr vender también en este corto plazo toda esa parte de disponibilidad del fondo PEL que evidentemente se traduzca en un mejor resultado, no tal vez el 0.42, pero sí un mejor resultado que hoy día se está estimando para el cierre del proyecto en cuanto al fondo PEL. Y eso es básicamente, estimables inversionistas, lo que traemos para el día de hoy. Importante recordarles que nos preparamos también para la próxima asamblea de este fondo, la cual estimamos que sea a finales de marzo, donde también podremos tener un espacio con ustedes para poder conversar nuevamente sobre la evolución de este fondo y ampliar un poco más en detalle sobre la gestión y proyecciones que tenemos sobre este fondo. Queda el espacio disponible para poder atender las dudas que ustedes tengan en relación a la gestión que hemos venido haciendo en los últimos 3 meses y atentos de verdad a cualquier tipo de comentario que ustedes quieran brindarnos. Muy agradecidos de verdad. Muchas gracias, Mario, por la amplia explicación acerca de los resultados de esta charla. En este momento tenemos únicamente una consulta. Recuerden, si quieren realizar alguna consulta adicional, pueden hacerlo por medio de PIR. Vamos a ver. ¿Cuándo inició el contrato con Colliers? ¿Ya hay resultados producto de esa contratación?
Sí, con Colliers venimos trabajando desde noviembre de manera ardua, donde ellos pues evidentemente han tenido muchas visitas, muchos posibles interesados. Como les decía, hoy del 51% que tenemos en disponibilidad, ya el 12% está en negociación. Es muy probable, existe una alta probabilidad de que logremos cerrar ese tipo de acuerdos en el corto plazo, pero bueno, es una señal clara y positiva de que en el corto plazo, con la gestión que hemos venido haciendo en conjunto con Colliers, pues hemos dado resultados muy positivos en cuanto no solo a la intención, sino a la posible colocación. Esperamos que ese 12% del 51 que hoy día está habilitado o disponible, pues logremos concretarlo para que esa tasa de disponibilidad se vaya reduciendo en el tiempo. Pero sí, resultados muy positivos hasta el momento. Bueno, muchas gracias y al no haber más consultas, vamos a dar por finalizada la sesión, no sin antes agradecerles a todos por haberse conectado. Además, recuerden que esta y todas las charlas van a estar publicadas en nuestro canal de YouTube y en nuestro portal. También se las hacemos llegar por medio de sus puestos de bolsa, un comunicado con el link para que puedan ver esta y todas las charlas que hemos venido haciendo. Muchas gracias a todos y que tengan un lindo día.